Levántate en esta mañana, medita en tus caminos, revisa en qué has sobrado bien y en qué has sobrado mal. Clámale al Señor, que sea tu ayudador y que con su poder, su misericordia y su amor te ayude a enderezar lo que está torcido en tu vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 25. La palabra de Dios dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Mis queridos y amados hermanos, aquí estamos ante, según Pablo, el cumplimiento profético. Sí, el profeta Oseas, más o menos 700 años antes de que Jesús viniera al mundo, lo dijo abiertamente. Está anunciando el rechazo del pueblo escogido, del pueblo elegido por Dios, del pueblo llamado de Dios, del pueblo de Dios a su Mesías. Sí, el problema es ese, mis amados. Ya se los había compartido. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo se lo voy a decir en mis propias palabras, los suyos le rechazaron. Y entonces dijo también el profeta, llamará, provocará a celo a Israel con un pueblo que no es pueblo. Sí, mis amados. En el libro de Deuteronomios capítulo 32, versículo 21 dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Oiga bien esta palabra. Sí, esto lo escribió Moisés, que Dios provocaría a Israel a celo, lo llevaría al celo con un pueblo que no tiene cuerpo, que no tiene un estado constituido, que no es una nación propiamente dicha, con un pueblo que no es pueblo. Y Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la que nunca ha sido amada, la amaré. Qué tremendo esto. Pero ¿por qué lo dice Oseas antes del nacimiento de Jesús? Porque se profetiza el rechazo del pueblo escogido, el rechazo del pueblo elegido al Dios viviente. Qué tremendo esto, porque en el orgullo religioso del pueblo judío, en los días de Jesús y en los días apostólicos de la iglesia primitiva propiamente dicho, y en nuestros días hay un orgullo espiritual. Sí, son el pueblo escogido de Dios, pero han rechazado el plan de Dios de salvación para ellos. Sí, y Pablo lo vivió permanentemente.
Por eso en Hechos de los Apóstoles Lucas escribe que cuando Pablo fue rechazado por los judíos, determinó ir a predicar el evangelio a los gentiles, donde había mayor sensibilidad a la voz de Dios, donde había mayor receptividad al mensaje de salvación. Así de sencillo. Yo no entiendo hoy por qué el cristianismo quiere judaizar. ¿Por qué el cristianismo viene a pretender que si no hablan hebreo, que si no hacen ciertos rituales judíos, no están bien? Óigalo bien. Recordemos lo que Santiago, el hermano de Jesús, le recomendó a los gentiles, que no les iba, y el Espíritu Santo a través de Santiago, que no les iba a prohibir nada, que no les iba a obligar a circuncidarse ni a cumplir con la ley. Les dijo simplemente que se abstuvieran de fornicación, de comer lo sacrificado a los ídolos, a los demonios, de, de comer sangre de animal o de cualquier forma de vida, y de comer cosa ahogada, mortecina, o de tener contacto con algo que esté muerto. Esas fueron las únicas recomendaciones. No mandó a que el cristiano no judío tenía que judaizar. No. Óigalo bien. De una u otra manera, no es tan importante asumir ciertas prácticas judías que nada me ayudan en la salvación. Es más importante obedecer la palabra de Dios que cumplir con rituales, que cumplir con preceptos humanos. Es más importante caminar con Dios en integridad. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero voy a adelantarme. El pueblo que no era amado, que viene a ser amado. El pueblo que no era pueblo, al cual Dios llama mi pueblo. El pueblo que no es un pueblo, al cual Dios llama mi pueblo. Que según el apóstol Pablo, es todos los hombres y mujeres que mediante la fe de Abraham han adoptado la fe en Cristo Jesús. Esta es la descendencia no natural, no carnal, no consanguínea de Abraham. Es la descendencia espiritual, almática de Abraham, porque todos los que creen en Jesucristo vienen a ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sin necesidad de ser judíos, sin necesidad de ser israelitas, como Pablo lo advierte en versículos anteriores a este, donde Pablo dice que no es israelita y que no es judío, simplemente el que lo es por la descendencia sanguínea o natural o carnal de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, mis amados. También dice Pablo que el profeta Isaías lo advierte de otra manera. Óigalo bien. También Isaías clama tocante: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Hay una promesa de Dios para con Abraham. Cuenta las estrellas. Dios le dijo a Abraham: observa el firmamento, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y concluye Dios: así será el número de tu descendencia. Y Dios le confirma a Abraham que de su descendencia será como la arena del mar. Sí, yo tengo que aclarar esto. La descendencia de Abraham es como la arena del mar, incontable, incontable, se puede calcular, como le dijo Dios a Abraham, pero no habrá precisión, no habrá exactitud en ese cálculo.
Pero no se trata del pueblo de Israel. No se trata del espacio, del pequeño espacio geográfico llamado la media luna fértil en el Medio Oriente. No. Se trata de la descendencia espiritual. Entonces, según Pablo y aplicando estas palabras proféticas, porque para Pablo lo de Oseas y lo de Isaías se ha cumplido cabalmente cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Óigalo bien, hay un cumplimiento profético. Y Pablo en este cumplimiento profético dice, no todo el que dice ser judío será salvo. No todo el que dice ser israelita será salvo. No todo el que dice ser parte del pueblo de Dios realmente lo es. Y abiertamente está diciendo, utilizando el profeta Isaías para decir que de toda esa gran descendencia del pueblo judío, ojo, aquí no hay rechazo al pueblo judío en esta locución, no hay odio al pueblo judío, no, hay un respeto sin lugar a dudas al pueblo escogido de Dios, porque la salvación, dice la palabra, viene de ellos. Pero abiertamente la palabra me está diciendo que solamente un puñado de ellos, los pocos que adopten la fe en Cristo Jesús, serán salvos. Así de sencillo es esto. Óigalo bien. Déjame decirte, hoy tú puedes decir que eres salvo. Puedes decir que eres parte del pueblo de Dios. Puedes decir que eres ese pueblo que no era pueblo, que Dios ahora llama pueblo. Puedes decir que eres esa amada, esa que no era amada, que ahora es amada. Pero no cometas el mismo error del pueblo judío. No cometas el mismo error del pueblo de Israel, que se limitó a los rituales, que se limitó a la intención de honrar y adorar a Dios, pero se quedó en la intención, no trascendió a la acción. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero las malas acciones superan las buenas intenciones del mundo. Sí, en cada ser humano hay muy buenas intenciones, pero sus malas acciones siempre y generalmente se ven superadas. Las buenas intenciones se ven superadas por las malas acciones. Y te aseguro, porque Pablo lo presenta aquí, habla de Sodoma y de Gomorra. Y cuando lo sentencia de esta manera, está abiertamente diciendo que para aquellos que pretenden ser y que no son, para aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios y no lo son, lo único que les espera es la misma condenación de Sodoma y de Gomorra. Así de literal, así de sencillo y de profundo viene a ser Pablo con esta pequeña porción de la Biblia. Sí, utiliza Isaías y dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es decir, si su misericordia no se hubiera aflorado, entonces ningún israelita, ningún judío sería salvo. Déjame decirte a ti que no eres israelita, a ti que no eres judío, si la misericordia de Dios todavía no estuviera, óigalo bien, sobre la atmósfera de este planeta, tampoco la humanidad sería salva. No es suficiente con pretender ser hijo de Dios. No es suficiente con pretender ser parte del pueblo de Dios. No, no es suficiente con ir a una iglesia cristiana. Llámese como se llame tu iglesia. No es suficiente con pretender tener la última revelación del Señor. Es necesario realmente caminar con Dios.
No es suficiente con tener la intención y el conocimiento de cómo adorar a Dios. No es suficiente con los rituales. No es suficiente con decir amén, aleluya, gloria a Dios. No es suficiente. Es indispensable realmente obedecer a la palabra de Dios y dejarle un lugar, el lugar principal en tu corazón a Dios, al eterno, y en él a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo. Sí, insisto en esto. Esto sucede cuando realmente empezamos a caminar con el Señor. Óyelo bien. Qué bueno que hoy seas parte de este remanente. Qué bueno que hoy seas parte del pueblo de Dios. Qué bueno que hayas venido a ser. Es parte de ese pueblo con que Dios provocó hacerlo a Israel. Qué bueno que ahora seas uno de los amados, de las amadas del Altísimo. Pero qué mejor sería que permanecieras siendo parte de este pueblo, que permanecieras en esa misericordia y en ese amor del Todopoderoso. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.